por ese lado. Igual veo poca gente. Dado la coyuntura nacional que tenemos. Sí, creo que alguien dijo, dado la coyuntura nacional, bueno, sí, supongo, dado el contexto del feriado de ayer y todo eso, todas cosas, pues debe ser que por eso veo poca gente. A ver, en 2 minutos más esperemos. Hay como 14 personas, creo, y a ver si se suman más en los próximos 2 minutos. Si no, empezamos 19:35 porque estaba viendo que queda todavía bastante para, para avanzar, pero felizmente no voy a hacerlo lo más rápido que pueda porque son varias diapositivas. Yo también ya me he entusiasmado demasiado esa vez que estaba revisando el contenido, porque bueno, en los últimos meses en el trabajo habíamos generado muchas diapositivas, entonces quise compartirlo, pero ya también es bastante, por ahora creo que es suficiente. Licenciado, buenas noches. Un favor. Y Es buenas. respecto, le habla Eva, ¿cómo está? Un favor, es respecto a la segunda pregunta del foro. ¿Ya? ¿Cuál es? Le voy a leer. ¿Cuáles son las Ya. perspectivas de los procesos de integración económica para los próximos 10 a 15 años? Ya. ¿Desaparece el CAN o se fortalece? ¿El Mercosur se amplía o suma la Alianza del Pacífico u otro esquema de integración? ¿La CAN y el Mercosur se fusionan? ¿Renace el ALBA? ¿Renace el ALCA? Aladi logra consolidar un proceso de integración a nivel regional. Desde su perspectiva y con la experiencia que tiene, porque es una pregunta con la que yo estoy sufriendo para comentar, tal vez podría hacernos un comentario mientras se incorporan los demás compañeros. Muy bien, claro que sí. Partida. Claro que sí, Eva, con mucho gusto. Gracias. En realidad debo reconocer que es una pregunta bastante difícil, complicada y requiere conocimiento de cada uno de los procesos de integración que ahí se mencionan, que lo hemos visto, ¿no? Y que además con seguridad en su etapa de licenciatura, de pregrado también lo han visto y ya parten de algo, ¿no? Y bueno, eso en realidad depende de la perspectiva de cada uno, porque hay gente que ve con optimismo de que en algún momento puedan fusionarse la CAN, el Mercosur y que vamos a avanzar hacia un proceso de integración sudamericano. Hay personas que son más pesimistas y consideran que eso no va a existir, que durante bastantes años todavía se van a mantener estos grupos subregionales así aislados e independientes, la CAN por su lado, el Mercosur por su lado, y que incluso van a empezarse a debilitar y que podrían desaparecer la CAN, que tal vez el Mercosur se mantenga, que lo que se va más bien reforzar es la Alianza del Pacífico, porque son países que son más pragmáticos en su forma de organizarse, de integrarse, y están ahí consiguiendo interesantes acuerdos con países, con los tigres asiáticos, como también del Pacífico, ¿no? Tailandia, Vietnam, Corea del Sur, China, India. Entonces, ninguna respuesta que ustedes den es mala en sí. El tema es cómo respaldan. Alguien puede considerar que el ALCA va a renacer, ok, perfecto, pero que respalde, pues, ¿qué le lleva a hacer esa conclusión? Alguien puede considerar que el ALBA va a renacer y va a fortalecerse y va a triunfar en Sudamérica, pues está bien. El tema es cómo lo fortalece y cómo demuestra, cómo sustenta esa suposición. Si alguien prefiere hablar de que en realidad ninguna de la, ni CAN, ni Mercosur, ni ALBA, ni Alianza del Pacífico, ni ALADI, nada de eso sirve, que en realidad lo único que debemos apostar es a la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, ok, está muy bien, pero la nota o mi sugerencia, como yo evaluaría, es cómo lo sustenta, cuál es el criterio con el cual va a sustentar esa es su opinión. Entonces no son preguntas en las que una es buena y la otra está mal, ¿no? Todas pueden ser, están sujetas a tener
buena perspectiva, buena calificación, en tanto sepan cómo respaldarlo, nada más. Eso te diría, Eva, no sé si eso te ayuda en algo o qué más, qué otro criterio esperabas. Al respecto, licenciado, quería un poquito más que amplíe el tema, porque como le digo, yo no tengo mucha base en lo que son todos los tratados, y si bien hemos llevado en clases, prácticamente ha sido, desde mi perspectiva, algo básico, ¿no? Algo para conocerlo todo de manera general. Entonces, para mí era para conocer un poquito de manera más general, como usted tiene más conocimientos al respecto. Como le digo, yo no, personalmente yo no tengo conocimientos de todos los tratados y a gran profundidad, ¿no? Los voy a leer, sí, pero para tener una opinión tan profunda como la que usted requiere, no sé si lo voy a lograr en el tiempo oportuno. Gracias. Sí. No, de nada. Son además, está en el foro, ¿no? Y el foro tiene la particularidad de que es eso, ¿no? Es un foro, un espacio donde se debate. No es un espacio realmente donde tengan que hacer un ensayo profundo y crítico y difícil, ¿no? Es también, el foro también requiere simplemente comentario, es opinión, y ninguna opinión, una opinión nunca es mala, ¿no? En sí. Así que relájense, tampoco es que deben escribir una tesina al respecto. ¿Algún otro comentario que tengan? Yo creo que ya llegaron varios, ya estamos y podemos de una vez avanzar con esta parte que ya nos toca, que es el Bolivia y la situación, cuál es la situación, posición que tiene nuestro país en ese contexto del proceso de integración que hemos visto. Sobre todo, lo más importante es entender bien de los procesos de integración, cuáles son las fases que existen en un proceso de integración y en qué fase se encuentran cada uno de estos procesos que son los más familiares para Bolivia. Y eso sí lo hemos visto con detalle. Y, y ahora, ¿cuál es la perspectiva para Bolivia? Bueno, y lo primero que ustedes tienen ahí es una diapositiva en la que ven a la ubicación de Bolivia. Ustedes ven ahí los que son países miembros de la CAN hacia el norte y los países miembros del Mercosur hacia el sur, y nosotros estamos en el centro. Desde hace décadas estamos conviviendo entre la CAN y el Mercosur. Somos país miembro pleno de la CAN y país asociado del Mercosur, pero en proceso de adhesión para alcanzar la membresía plena. Y nuestra ubicación nos obliga a hacer ser un país de bisagra, ser un país de integración y apoyar siempre la convergencia, porque nuestra ubicación, como ustedes ven ahí, es la que nos obliga. A algunos posiblemente les suene estas frases que les voy a repetir, que siempre se repiten, ¿no? En el ámbito de la integración es muy utilizado. Bolivia, tierra de contactos y no de contradicciones o no de antagonismos, gravitaciones múltiples, el destino geopolítico es su integración, todas estas frases de país de contactos, tierra de contactos, gravitaciones múltiples, su destino geopolítico, país interoceánico, siempre ha sido en función de su ubicación en el centro y la carencia de tener presencia soberana en el Pacífico y también en el Atlántico, ¿no? Entonces, ese es nuestro destino. Siempre en lo posible favorecer a las iniciativas en que converjan la CAN y el Mercosur. Ahora hay ventajas y desventajas de adherirse al Mercosur, que lo vemos enseguida, porque con la CAN casi siempre han habido ventajas, y ya ustedes ya lo saben, la mayor ventaja de pertenecer a la CAN es que es nuestro mayor mercado para la venta de nuestros productos no tradicionales. No olviden que en los no tradicionales están las ventas de los productos con mayor valor agregado, es decir, no es materia prima. Y los países andinos son los que más nos compran productos con valor agregado. Soya, no olviden el complejo soyero, el aceite de soya, torta de soya, todos los derivados de la soya. Es valor considerado como manufactura, por tanto tiene valor agregado y nuestros mejores compradores son la CAN. En cambio, el Mercosur no es propiamente nuestro destino de
de productos con valor agregado, esencialmente es gas, Brasil y Argentina. Pero los contratos de venta de gas al Brasil y a la Argentina no están en el marco del AC36, que es el ACE que sustenta la relación Bolivia Brasil-Argentina, ¿no? Es a partir de contratos privados específicos sobre la venta de gas, ¿no? Entre las empresas estatales de Bolivia y de Brasil y de Argentina. Por tanto, no es una gran ventaja para Bolivia en términos comerciales adherirse al Mercosur, sí, porque el gas, que es nuestro mayor producto que vendemos al Mercosur, ya está bajo un contrato específico. No va ni a aumentar ni disminuir con nuestra membresía plena. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que Bolivia quiere ingresar al Mercosur? Es esencialmente un tema político, pero también estratégico. El tema estratégico es que ustedes ven ahí, Brasil, Paraguay y Argentina. Con esos países tenemos más del 70% de nuestras fronteras y también gravitamos hacia el Mercosur a través de la Cuenca del Plata, lo que les decía, nuestras gravitaciones múltiples. Gravitamos hacia la Amazonía a través de nuestros ríos que desembocan en la Amazonía y gravitamos sobre el Pacífico porque nuestra presencia en Arica, Iquique y la importancia de Bolivia en todo el norte chileno y sur peruano es indiscutible, ¿no? Nuestra influencia en términos de uso de puertos, también de comercio, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra posición como país debe ser siempre de promover, apoyar, fomentar la convergencia entre todos los procesos de integración que puedan resultar en Sudamérica, por nuestra posición y nuestra falta de acceso al mar. Eh, de hecho, va a tener costos también. Alguien podría decir, pero no nos conviene tanto porque cuando converjan la Comunidad Andina y el Mercosur, resulta que Paraguay, con su complejo soyero bastante más competitivo, va a poder acceder a los mercados de Colombia, Perú, que son los que nos compran soya. Cierto, sin duda. Y esos son los costos que también vamos a pagar. Pero no es tampoco así como que va a ser de un momento a otro, porque ya con lo que Colombia y Perú han firmado por su cuenta tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, Estados Unidos ya le vende a Colombia y Perú soya. Ya estamos compitiendo contra contingentes, contra cantidades de productos de soya de Estados Unidos en los mercados colombianos, peruanos. Entonces, cuando entre la soya paraguaya, cuando haya esa convergencia, pues ciertamente tenemos que volvernos más competitivos y en ese debate también entra, por ejemplo, ese tema de los transgénicos, porque la posición de los empresarios cruceños es que eso va a ser lo más competitivo porque se nos vienen años más difíciles en términos de competitividad. Entonces, bueno, hay muchos temas que ingresan en estas discusiones de qué conviene, ¿no? Si ingresar al Mercosur o más bien no, que converjan o no, con qué país. Ciertamente son debates muy complejos, requieren bastante conocimiento de la realidad de la integración, pero esa es la realidad, hay que estar es inevitable que algún momento convergerán. Yo mismo no sé si será en 5 años o en 20 o tal vez en otros 50 años, pero siempre es dinámica, ¿no? La política, la economía, entonces algo tiene que ir ocurriendo, de alguna manera algo va a ir sucediendo. Bueno, a ver si tratemos de avanzar lo más pronto, lo más rápido. Y bueno, regionalismo, un antiguo y un nuevo, ya también lo vimos en general, porque decíamos que el regionalismo antiguo, cuando hablo de antiguo me refiero a los 60, 70, tipo Aladi, tipo Pacto Andino, tipo Mercado Común Centroamericano, siempre estaba direccionado a partir de los estados, ¿no? Y la política y lo económico y comercial era lo central, y trataban de sustituir las importaciones como base para su industrialización, ¿no? Dejar de importar productos de otros continentes y entre nosotros nos vamos a, a desarrollar y, bueno, discriminaban al resto del mundo. En cambio ahora, pues sobre todo, no solo es del ámbito
La integración no tiene solo el ámbito económico, también se incluye la dimensión social, la dimensión cultural de la integración, se habla de parlamentos, de ciudadanía, es decir, se han ampliado los temas, no solo se integran desde el ámbito político, también hay encuentros entre académicos, entre empresarios, etcétera. Si antes solo se integraban entre países vecinos, ¿no? Que más o menos tienen la misma geografía, el mismo idioma, la misma historia, hoy se integran y se forman grupos de, como decíamos, ¿no? Entonces, de la Alianza del Pacífico, sin mayor problema, se buscan países como Tailandia, Corea del Sur, que están al otro lado del mundo, pueden ser un poco más desarrollados, menos desarrollados, ese es el nuevo regionalismo, pueden integrarse entre Estados Unidos y Chile, que igual sigue siendo un país de tercer mundo, entonces no hay esos complejos de que solo entre países sur-sur o solo entre norte-norte, como era el antiguo regionalismo. Hoy puede ser países norte-sur, sur-sur, norte-norte, etcétera, ¿no? Solía existir tratamiento preferencial a los países menos desarrollados, cierto, en el antiguo regionalismo. Lo existe en la CAN, existe en el Mercosur, hay el FOSEN que ya habíamos visto, en la LADI también hay un trato diferenciado para los países miembros, ¿no? Y en los nuevos procesos de integración, pues no es muy común que existan tratos preferenciales, pero también suele existir, por ejemplo, en la OMC, suelen darse plazos más largos para que bajen sus aranceles o para que dejen de subvencionar sus exportaciones, etcétera. Suelen darles más años para que se adapte su comercio, su economía al libre comercio. Y antes, el último punto ahí que tenemos es, había una cláusula que siempre los de la comunidad andina nos recordaban cuando, en la década de los 90, cuando estábamos acercándonos demasiados al Mercosur, nos decían, no olviden que hay una cláusula que dice que ningún país miembro de la CAN puede a la vez pertenecer a otro miembro del Mercosur, no la doble membresía. Y bueno, ese era el motivo por el que no podíamos ser parte del Mercosur en la década de los 90. Hoy los procesos de integración no tienen ese tipo de cláusulas, ¿no? De que no puede ser miembro de más de un proceso de integración, ¿no? Se permite que todos los países puedan ser a la vez partes de uno, dos, tres, varios procesos de integración sin mayor inconveniente. Entonces, la integración tiene también perspectivas, características, modelos diferentes, como ustedes ven ahí, los países, solo pensemos en algunos países que han preferido el bilateralismo. Chile es un ejemplo, Panamá, Costa Rica también, en parte es otro ejemplo de que no apuestan demasiado por el regionalismo o el multilateralismo, sino prefieren tratos bilaterales, ¿no? Y ellos identifican qué países les puede interesar un tratado de libre comercio, con cuál pueden comerciar, y se buscan y alcanzan acuerdos de manera bilateral, es decir, entre dos países. Esa es una forma de integración, también es reconocida, es aceptada, es legítima, es legal. Otra es el multilateralismo. Y cuando hablamos de multilateralismo, es decir, de muchos, estamos hablando de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. El multilateralismo son reglas, normas, principios mundiales de todos, que han sido consensuados en el ámbito multilateral entre todos, y son las reglas que rigen el comercio, ¿no? Eso es la OMC. Otros apuestan porque el mundo y los procesos de integración deben avanzar hacia el multilateralismo, los que se consideran ciudadanos del mundo, el cosmopolitanismo, el tema de patrimonio común de la humanidad, es decir, de ser ciudadanos globales, pues apuestan por el multilateralismo. Y el regionalismo, lo que nosotros hemos visto en este módulo, ¿no? Son procesos de integración regional. Puede haber subregional o regional, ¿no? Regional es como el hemisferio, el continente más grande, y subregional como dentro de la región, subgrupos, como CAN es un grupo subregional, Sur es un grupo subregional. Entonces, bueno, hay otras formas también de inserción en la economía global a partir del regionalismo. Incluso hay el unilateralismo, que no está en esa lista, que se le podría agregar, porque también hay integración
económica unilateral. Pero bueno, no sé si es correcto lo de integración económica, pero también hay un modelo unilateral. ¿Qué es lo que vimos? Los SGPs o SPG, recuerdan cuando son concesiones unilaterales que normalmente hace un país en desarrollo en beneficio de un país en vías de desarrollo, que es de manera temporal, es para productos específicos y trae consigo cierto condicionamiento. Estaba olvidando que también entre los acuerdos antiguos, los clásicos, si volvemos al regionalismo antiguo, es este tema, ¿no? De que no estaba condicionado, no se metían a ningún otro tema que no sea el comercial, y en cambio en el nuevo regionalismo, para ser miembro de esos nuevos grupos de integración, pues a veces piden cláusula democrática, es decir, que tú seas un país con todos los estándares, los principios y los componentes propios de una democracia, libertad de expresión, libertad de prensa, separación del poder de los tres poderes del Estado, elecciones libres, transparentes, secretas, etcétera. Entonces también un componente político, democrático, de la gobernanza, incluso algunos criterios a veces medioambientales y de derechos humanos se están empezando a incorporar en los nuevos procesos de integración. No puedes ser miembro si tienes serias violaciones de derechos humanos, por ejemplo, y eso no existía antes. Bueno, eso lo había olvidado. Volvemos a esa diapositiva y bueno, el otro entonces es el unilateralismo. Entonces, hay países que prefieren adoptar el bilateralismo, otros que apuestan el multilateralismo, otros el regionalismo, otros también generan buen comercio a partir de las concesiones unilaterales que consiguen. Todas estas son formas de integración, algunos no es que algunos son solo bilateralistas, combinan, ¿no? Combinan, son en algunas cosas multilaterales, en otras cosas también tienen unilaterales y también conjuegan con el bilateralismo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los procesos, las características de los procesos de integración. Ahora, ¿cuáles son los acuerdos comerciales vigentes de Bolivia que actualmente existen, de los cuales son unos signatarios? Bueno, en el ámbito unilateral tenemos estas, que son los SGPs que nos concede la Unión Europea y Estados Unidos. Esos son los más importantes. En el ámbito multilateral somos miembros de la OMC desde el 1995. En el ámbito regional, ahí falta eso, somos miembros de la Comunidad Andina y el Mercosur, y en el ámbito bilateral tenemos tratados bilaterales con Chile, México, Cuba, y el último, que recién, que no hace mucho, se ha acordado con Panamá, que ahí no está por ahí. Entonces, esos son los acuerdos comerciales de los que Bolivia es parte. Como ven, también somos beneficiarios de concesiones unilaterales, somos miembros del OMC, que es multilateral, somos miembros de dos grupos en el ámbito regional y también tenemos tratados bilaterales de comercio. Bueno, veamos un poco de los unilaterales, de las concesiones unilaterales. Normalmente solo hablamos los de concesiones de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero no son los únicos países que dan concesiones unilaterales. Además de esos países, ustedes ven ahí Canadá, Japón, Suiza, Bielorrusia, Rusia, Noruega, Turquía y Australia, Kazajistán y Nueva Zelanda. Todos los países estamos enviando así cifras muy menores a Japón, Turquía, Noruega con SGPs muy menores y Australia, Kazajistán, Nueva Zelanda no se ha reportado ningún producto que se esté enviando bajo el régimen SGP. Y ahí ustedes tienen lo mismo, los países arriba, en la parte más oscura, los países que conceden SGPs, y abajo, en orden alfabético, un listado en filas de los países beneficiarios de los SGPs. Y ahí, o por lo menos los que están habilitados, otra cosa que no aproveché es diferente, pero por lo menos que están habilitados para hacer uso de los SGPs. Bueno, ahí yo me enteré que Islandia es el único país que tiene SGP y que no lo ha habilitado para Bolivia. Pero bueno, es simplemente de información estos cuadros. Veamos aquí el tema del saldo comercial de Bolivia con los Estados Unidos. Algo ya habíamos visto anteriormente, era superavitaria desde el año 2010, ¿no? Y desde el año 2017 ya ven que poco a poco se está volviendo deficitaria, ¿no? Por ahora no es demasiado, pero cada vez se acrecienta el déficit paulatinamente si es que
no volvemos a buscar nuevos mercados. Acá tenemos las exportaciones a Estados Unidos por el tipo de régimen. Vean que con SGP, las concesiones unilaterales, las exportaciones son las azules más oscuras, ¿no? Y ha ido casi reduciéndose de 160 millones en 2010 a 66 millones en 2019. Las exportaciones NMF, es decir, las que salen en el ámbito multilateral, el trato de la nación más favorecida, es decir, las reglas de la OMC, ahí tienen de 520 millones a 388, también se han reducido. Y ahí tienen abajo el celeste, total exportaciones, ¿no? Que lo mismo se ha ido reduciendo. Ha habido un pico en el año 2014 que se explica por los buenos precios. Estas son las líneas arancelarias exportadas a Estados Unidos en unidades de productos. Yo no recuerdo, pero creo que ya vimos también. Pero bueno, si no, ahí ustedes lo revisan, la cantidad de productos que se han enviado desde el año 2010 al 2019, tanto en SGPs como en Trato de la Nación Más Favorecida y en verde el total. Parece que hay una tendencia a ir rebajando, ¿no? Aunque no es muy pronunciada esa disminución. Vamos a ir viendo ahora un poco de las características propias del comercio de Bolivia, es decir, de los resultados de los procesos de integración y los acuerdos comerciales de los que es parte, ¿no? Resulta que como bloque, si consideramos a la LADI como todo un proceso de integración, ellos son nuestro principal socio, principal destino de las exportaciones, porque son 13 países, y esos 13 países incluyen toda la CAN, todo el Mercosur, además de México, Panamá y Cuba, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen el millones, en 3.990 millones que enviamos a la LADI, lo que representa casi el 45%. Mercosur vendría a ser el siguiente bloque de integración más importante, 2.900, es decir, casi 3.000 millones, son el 33% de nuestras ventas, la CAN casi 1.000 millones, el 11%, Unión Europea pasa a ser nuestro cuarto socio como bloque, Estados Unidos como país individual, el quinto socio, pero como país individual, bueno, no sería el primero porque seguro con seguridad estaría Brasil por adelante, ¿no? China, Corea del Sur, Canadá, Chile, México, ¿no? Como ven, nuestros socios comerciales son justamente con los que tenemos acuerdos comerciales, la LADI, Mercosur, CAN, el SGP con Unión Europea, lo mismo con Estados Unidos. China, por ejemplo, ahí interesante, no tenemos una zona de libre comercio, ni SGPs, ni tampoco somos miembros de un bloque de integración en la que China y Bolivia seamos miembros. Corea del Sur lo propio tampoco, Canadá tampoco, pero aparecen, ¿no? en nuestras como un país destino importante. Entonces, por ejemplo, ahí podría resultar, de repente conviene hacer un tratado de libre comercio con esos 3 países, ¿no? China, Corea del Sur, Canadá. Chile tenemos el AC, no me acuerdo qué número, pero tenemos un acuerdo de complementación económica. México lo propio. Bueno, aquí es lo mismo, un gráfico que muestra las exportaciones totales, las importaciones totales y la balanza comercial en rojo, en la línea roja, ¿no? Que es como el resultado, la exportación menos la importación. Hasta el 2014 tuvimos un superávit en los mejores momentos y después ya súbitamente va del 2014 al 15 se transforma en negativo, en déficit y desde entonces mantenemos esa tendencia. Acá tienen un gráfico que va más atrás, desde 1980 en nuestras exportaciones hasta el 2019, la evolución de nuestras exportaciones, ¿no? Cómo han ido creciendo. Igual lo pueden ver con más detalle si les interesa. Esta sí es sobre todo de carácter informativo, que les puede ser útil. Y esto es las importaciones. Bueno, es casi el equivalente. Así como hemos vendido más, hemos comprado también más productos. Y eso suele ser muy común. Ahora, pero veamos qué es lo que exportamos. El 23% de las exportaciones de Bolivia el 2019 han sido sobre todo minerales
el 40% manufactura, el 31% extracción de hidrocarburos y 4% agricultura, ganadería, pesca, es decir, el menor porcentaje. Bueno, aquí hay un tema de, bueno, ahí parece como que 40% es industria manufacturera, es decir, valor agregado. Y este es siempre un dilema entre los economistas, la gente del INE, de que el tema del oro, que es una exportación importante en la composición de nuestra canasta exportable, algunos consideran que las barras de oro es materia prima y otros consideran que ya es un producto manufacturero. Entonces, si ustedes consideran que es materia prima, entonces industria manufacturera no es 40%, es mucho más bajo. No debe llegar ni al 20%, debe ser 12, 15, por ahí. Y si consideran que que las barras de oro ya son productos manufacturados con valor agregado, pues llegamos a ese porcentaje, ¿no? Entonces, incluso este tema da lugar al juego de las críticas y el cuestionamiento político, porque, bueno, el gobierno que quiere demostrar que no somos exportadores netos de materia prima, lo muestra al oro como manufactura y viceversa, ¿no? Los que quieren criticar simplemente utilizan al oro como materia prima y también hay demuestras de que seguimos siendo exportadores de minería y gas, y esos son productos tradicionales, y eso es simplemente recursos naturales, extractivismo, etcétera. Bueno, y del otro lado tenemos en la derecha cuánto por ciento de nuestras exportaciones son productos tradicionales, es decir, materias primas, recursos naturales, extractivismo, y cuánto es no tradicional, es decir, ya con valor agregado. Entonces, esa relación 80-20 siempre ha andado por ahí, desde la década de los 80, 90, 2000, siempre ha sido esa relación 80-20%, no ha habido mayor cambio en esa estructura. En cuanto a exportaciones, según principales países de destino, de manera individual, aquí no a partir de bloques, ahí tenemos el primero, Brasil, color azul, 17%, Argentina, 15%. Vean, Emiratos Árabes Unidos, lo que les dije en alguna clase, que es un país desconocido, nadie por lo general sabe que resulta que Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de nuestros principales socios comerciales. Está en el Medio Oriente, no tenemos embajada, no es un país que conozcamos, no existen bolivianos en ese país, es difícil migrar, son países súper cerrados culturalmente en términos de migración, el turismo es ultra caro, entonces, bueno, es un país bien desconocido para nosotros. India, que también mucha gente ni debe saber que se ha convertido en nuestro cuarto, quinto socio. ¿Y qué es lo que enviamos a Emiratos Árabes Unidos y la India? Ambos se han convertido en excelentes compradores de oro, nada más que oro. Le quitan el oro y es el 99% de nuestras exportaciones a Emiratos Árabes y la India. Japón, Estados Unidos, vean cómo ha retrocedido, termina constituyendo el sexto país de nuestras en importancia, cuando en algún momento fue primero, segundo, recuerdan, en la década de los 90. Colombia, China, aparece ahí con el 4,52%, Perú, Corea del Sur y el resto de países. Bueno, ahí a la derecha, si quieren saber también cómo exportamos, o sea, cuál es la vía de salida o de transporte de nuestras exportaciones, ductos, obviamente los gas, 74% del volumen, está en volumen, no en valor, sale por ductos, o sea, gas, luego carretera 14%, por río 6%, ferroviario apenas 4%, aéreo 0,19%. En importaciones por país, individuales, sin bloques, ahí aparece 21% China. China es el principal el país del que compramos más, se ha convertido, ha desplazado al Brasil y a la Argentina, que siempre estaban en primer y segundo lugar. Sigue Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Chile, Japón, México, España, Colombia. Como ven, cada vez, tanto en exportaciones como en importaciones, cada vez aparecen menos los países de la Unión Europea o países individuales, ¿no?, de Europa, y van adquiriendo espacios países del Asia. Y lo mismo ahí tienen importaciones, sobre todo carretera, ¿no?, 82%, fluvial 12%, la hidrovía Paraguay-Paraná,
ferrocarriles, aéreo, otros. ¿Cuáles son los departamentos que exportan más? Bueno, Santa Cruz, que es el centro industrial, Potosí, minería, Tarija, gas, La Paz, debe ser sobre La Paz, Benice, sobre todo es castaña del norte, Oruro, minería, Cochabamba, Chuquisaca, Pando. Ahí tienen a la derecha lo mismo de exportación por departamentos en volumen y en valor. Importaciones según departamentos, ¿no? Con información de la aduana en valor. Y a la derecha lo mismo, la importación por departamentos en volumen y en valor. Vean que, bueno, uno de los mayores exportadores es Santa Cruz y naturalmente uno de los mayores importadores. La Paz, veamos aquí, La Paz aparecía en qué lugar, en el 1, 2, 3, en cuarto lugar como exportador y Oruro en sexto lugar, ¿no? Pero aquí Oruro es casi un importador neto. Si tuviéramos que hacer balanza comercial departamental, Oruro siempre son muy buenos para comprar, no sé por qué. Y bueno, dependiendo de los precios de la minería, pues también suelen hacer aportes en la exportación. Estos son los países a los que exportamos nuestros productos no tradicionales. ¿Cuáles son? El primer producto no tradicional que más exportamos es el resultado del acuerdo comercial con la Comunidad Andina, la soya. ¿Cuáles son los países que más nos compran? Perú, Colombia, pero también Chile y Ecuador, otra vez Comunidad Andina, Myanmar, del sudeste asiático y resto de países. ¿Cuál es el segundo producto no tradicional que exportamos en importancia? El aceite crudo de soya, un derivado de la soya. En primer lugar, Colombia, Ecuador, Perú, otra vez Comunidad Andina. Luego aparece Argentina y Kuwait, por ahí, Medio Oriente. En tercer lugar, el tercer producto que más exportamos es nueces del Brasil o castaña, Beni, Pando, el norte de La Paz. ¿Cuáles son nuestros mercados más importantes? Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Y hay un buen mercado para esto todavía en varios países del Asia. Cuarto lugar, artículos de joyería. Esto es oro, pero joyería, es decir, con valor agregado. Se exporta a Turquía, Italia, Estados Unidos. Estamos hablando de joyería, no de barras de oro, porque barras de oro, ya dijimos, es India y Emiratos Árabes. Esto es joyería. Y en importaciones, que es lo que más importamos, en primer lugar, lo que más exportamos es diésel. Lástima que en nuestras exploraciones nunca encontremos petróleo, porque realmente es lo que el país necesitaría para disminuir su déficit comercial, porque somos muy dependientes del diésel, ¿no? Que es necesario para como para mover todo el aparato productivo, para la agricultura, para la industria, se requiere diésel. El segundo producto que más importamos, gasolina. El tercero, barras de hierro. El cuarto, vehículos de entre 1000 y 1500 M3, que son la potencia de los motores, ¿no? Y ahí tienen de los países que importamos, ¿no? Sobre todo los países desarrollados, ¿no? O con mayor industria, por lo menos. De América Latina aparece Brasil, Argentina, Chile, Perú, y después aparece Europa, Países Bajos y sobre todo también muchos países del Asia. Ustedes pueden ver con detalle si alguno en particular les interesa. Esto sí es por grupos o zonas geoeconómicas o bloques económicos, ¿no? Los bloques de integración económica. El primer grupo de integración ya vimos de que más nos compra es Aladi, si lo consideramos como un bloque de integración vigente. Está vigente, pero se escucha, se habla muy poco, ¿no? Pero está vigente. ¿Y cuáles son los productos que exportamos a la LADI? Pues gas natural, porque obviamente son Brasil y Argentina son miembros de la LADI, torta de soya, porque están Colombia y Perú en la LADI, y bueno, ahí ustedes pueden ir viendo con más detalle. De la comunidad andina, pues es casi exclusivamente entre soya y sus derivados.
Si ustedes ven, los 5 primeros productos son algunos derivados de la soya, ¿no? Y son justamente los que más representan en términos de valor y volumen y porcentaje, etc. Incluso ahí también sale total exportado en productos, ¿no? Las líneas arancelarias. Y del otro lado, las importaciones, que es lo que importamos de la LADI, pues diésel, gasolina, lo que ya vimos. ¿Qué es lo que importamos de los países de la CAN? Barras de hierro, diésel, gasolina, pañales, perfumes. Es una estrategia de desarrollo por sustitución de importaciones, es justamente tratar de producir lo que más importamos, ¿no? Pero en muchos casos es, pues, primero establecer industrias previas antes. Para empezar de diésel hay que primero encontrarlas, hay que hacer inversiones en exploración y después un montón de plantas antes de conseguir un diésel refinado. Así que por eso toman décadas lograr sustituir estas importaciones que son pagos, ¿no? Que es divisas que se envía al exterior. Lo mismo del Mercosur, aquí tenemos los principales productos exportados, gas, en primer lugar, a los países del Mercosur, urea, bananas, que es las del Chapare, gas licuado, lexita, mineral de hierro, plata, cloruro, etcétera, ¿no? Vean cuánto representa el gas natural, el 92%, y el resto son cifras o porcentajes muy menores, como ustedes verán. Y bueno, y después tienen a la Unión Europea, lo mismo las exportaciones. Esta es plata o zinc, estaño, nueces, plata aparece ahí, joyería, plomo, es sobre todo minería y nueces a la Unión Europea. En cuanto a las importaciones, las compras que hacemos del Mercosur, otra vez aparece diésel, barras de hierro, gasolina, aviones, fungicidas, herbicidas. Esa es la industria que sí podríamos reemplazar, ¿no? Con el tiempo, fungicidas, herbicidas, medicamentos. Aparece también ahí información del grupo de la NAFTA, ¿no? Lo que importamos desde Estados Unidos, México y Canadá. Vehículos, ¿no? Que son ensamblados en México, también llegan de Estados Unidos, aceites, lubricantes, diésel, etcétera. En cuanto a las principales exportaciones según principal destino, aparece ahí Brasil. Considerando solo al Brasil, el 95% de las ventas de gas son del 100% de nuestras ventas, solo el 95% es solo gas, 1% urea y el resto son cifras y porcentajes muy menores. Brasil es, para la dimensión demográfica que tiene el Brasil, para la extensión de línea fronteriza con el que tenemos con el Brasil, es un mundo de oportunidades comerciales. Brasil, eso les informo porque sé que varios de ustedes toman estos módulos, estos diplomados, porque buscan oportunidades comerciales. Brasil es un tremendo mercado y realmente desaprovechamos y bueno, es vecino, se puede llegar. El otro es Argentina, lo mismo, 93% de todas nuestras ventas es puro gas y del resto son pura menudencias, ¿no? Cifras, valores muy menores. En cuanto a importaciones, China-Brasil, ya vimos que China ha desplazado al Brasil en cuanto a socio principal de importaciones y pueden ver ahí qué es lo que más importamos de China. Aparecen vehículos, aparecen aparatos de grabación, o sea, electrodomésticos, neumáticos, etcétera. De Brasil lo propio, barras de hierro, aviones. Sigamos. Emiratos Árabes Unidos y la India aquí aparecen, ¿no? Con el tercer y cuarto socio comercial en cuanto a exportaciones. Y vean cuánto representan las formas de oro en bruto, 99,7%, 99,7%, es decir, prácticamente 100%. Y lo propio en el caso de la India, 99,7%. Después no son centavos. Esto es importaciones. ¿Cuáles son el tercer y cuarto socio importante en importaciones?
Argentina, Perú. Y ahí pueden ver en detalle, ustedes con más tiempo, cuáles son los productos que importamos tanto de Argentina como de Perú. Hay un ruido, ¿no? Alguien está haciendo algún ruido, no sé quién. En cuanto a exportaciones, quinto socio Japón y en quinto socio en importaciones Estados Unidos. Pueden ver ustedes ahí la lista con detalle de qué productos exportamos a Japón y qué productos importamos desde los Estados Unidos. Todas estas cifras o información que les estoy mostrando es de la gestión 2019. Bueno, esto ya habíamos visto, disculpen, lo he vuelto a poner. Bueno, aquí están de los acuerdos comerciales bilaterales, es decir, con otro país. Empezamos con el de Chile. Histórica y dramáticamente siempre ha sido deficitaria nuestra relación con Chile. No ha habido un solo año que trae, al menos que nos aproximemos a un comercio más o menos equilibrado. Siempre ha sido deficitario. Y también es otro país, otro mercado, porque eh, está liberalizado el 99,2, 99,3% de todas las líneas arancelarias. Nos ha generado desgravamen solo hay ahí en cuotas de azúcar y algunos otros productos sensibles que Chile ha protegido, pero todo el resto después entra con gravamen cero. El gran problema son las barreras no arancelarias, es decir, sus requisitos fitosanitarios, ¿no? Que suelen ser exigentes y ese es nuestro mayor obstáculo, pero bueno, es otra oportunidad comercial Chile, ¿no? Si están buscando también para exportar, es otras oportunidades. Líneas exportadas a Chile, líneas arancelarias tradicionales y no tradicionales. Vean que Chile es un comprador de productos no tradicionales, es decir, con valor agregado. Nos compra muy poco producto tradicional. Gas no le vendemos, ya sabemos, y minerales pues, tampoco, porque ellos son también producto de un país productor de minería, ¿no? Entonces, sobre todo enviamos algo de productos no tradicionales, pero están disminuyendo las líneas arancelarias que enviamos, ¿no? Vean ahí, 360 productos el 2010 de no tradicionales y el 2019 198, digamos 200. Se han reducido 160 productos. Esto ya lo vimos con alguna pregunta que me hicieron en la anterior clase, pero no deja de ser interesante el destino de nuestras exportaciones en el mundo, ¿no? Sobre todo concentrado en América Latina, casi el 50%, y el resto está disperso entre Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Corea, ¿no? Medio Oriente y África son los que menos presencia comercial tenemos, ¿no? Habría que ver pues, qué oportunidades hay, si se quiere algo por ahí, de repente puede existir oportunidades. Estructura y destino, pero esto ya es de exportaciones no tradicionales. En ese caso, vean, América Latina se eleva a 64%, Estados Unidos 7,1%, Unión Europea 14,8%. ¿No? Y vean cómo China, Japón, Corea del Sur disminuye bastante porque ellos solo nos compran sobre todo minería y no productos no tradicionales, pero son un buen mercado para productos no tradicionales. Sobre todo quinoa y castaña, o sea, nueces. Hay oportunidades para Japón, Corea, China, aunque cobran aranceles y ese es el desafío del gobierno, del Viceministerio de Comercio Exterior, el lograr que esos aranceles que se están cobrando a castaña y quinoa en esos países del Asia disminuyan, porque el Perú lo ha conseguido a partir de su adhesión a algunos procesos de integración del Asia, ¿no? Y bueno, y nosotros no tenemos esos acuerdos y por eso se nos mantiene esos aranceles elevados todavía para nuestros productos no tradicionales en países que sí les interesa esos productos y nos podrían comprar. Bueno, esto ya lo estábamos viendo un poco,
más adelante sobre la posición de Bolivia. Tiene también que ver con con la pregunta que me hacían adelante, más adelante, al principio de la clase, ¿no? Si hacia dónde va Bolivia, hacia dónde debe apostar por la LADI, es decir, algo regional, debe apostar por la CAN, debe apostar por el Mercosur, debe apostar por la convergencia entre la CAN y el Mercosur, debe adoptar un modelo como el chileno solo bilateral o ser simplemente buscar más acuerdos unilaterales o debe buscar converger el multilateralismo. Bueno, ese es como les digo, depende del criterio de cada uno. Se pueden tener sus afectos y desafectos por cada modelo de integración, cada opción de integración o bloque de integración, de acuerdo a sus afinidades. Lo cierto es de que ahí hay algunas cuestiones que no olvidar, ya lo vimos. La CAN es un excelente comprador de productos no tradicionales. El Mercosur es un bloque con el que compartimos una tremenda frontera, pues cómo no aprovechar eso, ¿no? A pesar de que muy complementarios no somos, porque en el Mercosur también son grandes productores de soya, nuestro producto estrella de valor no agregado que exportamos y bueno, y no es muy complementaria nuestra oferta exportable. Pero bueno, compartimos tremenda frontera, entonces lo más lógico es que también nos adhiramos a un bloque que también en algún momento va a poder conseguir acuerdos comerciales con los países con los que está negociando, muy lento, pero está negociando la Unión Europea, India, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, países interesantes que podemos ingresar a esos mercados algún momento siendo miembros plenos del Mercosur, ¿no? Con Chile, como les decía, a partir del 2006, unilateralmente ese país aplicó una rebaja del 100% de los aranceles para el universo de productos bolivianos. No es tan 100%, pero es 99, y algo por ciento, que no utilizamos, que no aprovechamos. América Latina en proceso de integración económica, bueno, no sé, de eso también depende de una percepción de cada uno. No sé, después de 50 años de repente uno podría ser bien escéptico y crítico, ¿no? De que realmente no hemos avanzado. Ahora, si lo vamos a considerar simplemente como el inicio del nuevo regionalismo, cuando empieza el proceso de integración económica, es decir, desde los 90, 2000, bueno, tal vez para 20 años se ha conseguido, se ha avanzado algo, no lo sé, tal vez no hay que ser tan pesimista, pero estamos lejos de tener una política comercial común, estamos lejos de tener una unión una administración aduanera común. En el periodo, en el periodo 2000-2013, las exportaciones intrarregionales no llegaron a representar en promedio del 12 al 26%. En concreto, 11% en el caso de la CAN y 15% en el caso del Mercosur. ¿Y cuánto es el comercio intrarregional entre ellos en la Unión Europea? 65% entre ellos, comercio. Y nosotros vamos por entre el 11 y el 15. Pero ojo que en la década de los 90, 2000, estuvimos en el mejor momento, llegamos a 25%. Pero ahora actualmente estamos entre 11%, digamos 12 en la CAN y 15 en el Mercosur. Es decir, que hemos dejado de comerciar entre nosotros y hemos empezado a buscar comercio con otros países lejanos, como China, por ejemplo, al otro lado del mundo. Ciertamente hay costos y beneficios en los procesos de integración económica. El arancel externo común ha hecho que ninguno de nuestros procesos de integración subregional ni CAN ni Mercosur sean una unión aduanera perfecta, sino una unión aduanera imperfecta, ¿no? Y bueno, lo que ya hablamos, las exportaciones estadounidenses están ingresando al mercado peruano y colombiano con la soya, cuando ese era nuestro mercado nicho, ¿no? Era nuestra reserva de mercado y cada vez va a ser más difícil porque a las exportaciones estadounidenses algún momento se van a sumar las exportaciones paraguayas, brasileras de soya. Entonces tenemos que volvernos más competitivos.
Bueno, este cuadro es muy interesante porque pueden ver ahí la tendencia respecto del, del destino de nuestras exportaciones. Hubo una época en cuanto a exportaciones, en el gráfico de arriba, que Estados Unidos llegó a representar casi el 60% de las exportaciones de América Latina y China era nada, casi nada, vean el rojo, y la Unión Europea andaba por el 10%. Y con el transcurso de los años, los Estados Unidos, las exportaciones, o Estados Unidos como destino de nuestras exportaciones ha ido reduciéndose más de lo que en este gráfico se está mostrando, y las de China ha crecido y ya ha desplazado a la Unión Europea. La Unión Europea ya no es un socio comercial tan importante como lo es China. Este gráfico realmente está muy antiguo, tengo que retirarlo, pero este gráfico está hecho el 2009, 2010, o sea, hace 10 años, porque ahí se ve que China, que Estados Unidos todavía es un mercado principal o el principal para América Latina y China el segundo. Dependiendo del país, sí puede ser, caso Colombia, por ejemplo, pero para otros ya es China, ¿no? Un destino más importante. Y abajo las importaciones que tiene casi la misma tendencia, ¿no? Estados Unidos en descenso, China en ascenso y Unión Europea que se mantiene casi sin mayor variación. Bueno, este sí es más reciente, China como socio comercial de algunos países de América Latina. Y tenemos ahí la comparación entre el año 2000 y el año 2014. Por ejemplo, para Bolivia, China era el 18º socio comercial como principal destino de las exportaciones como socio comercial. El 2014 era el séptimo y el 2020 es quinto, creo, quinto o sexto en nuestras exportaciones, ¿no? Ya lo habíamos visto. Y bueno, pueden ver que de todos los países ha mejorado bastante la posición de China como socio comercial entre el 2000 y 2014. En cuanto a exportaciones y en cuanto a importaciones, ni hablar, ¿no? Ya es o primero o segundo. En pocos países solo en uno. En El Salvador es tercero, después es o primero o segundo del resto de países. Sigamos. Ahora, pero ¿cuánto representa América Latina para China? Porque hemos estado viendo cuánto es China para América Latina. ¿Y qué tal del otro lado? Esto es un gráfico interesante. Vean ustedes China, la participación de sus principales socios. ¿A dónde exporta China? Esencialmente el azul es resto del mundo, ¿ok? El segundo es el rojo, que es Unión Europea. Tercero es Estados Unidos. Cuarto es Asia. Y ese verde, creo que es verde oscuro, el que está ahí en la base, es América Latina. Es decir, casi nada. En otras palabras, pueda que China sea un socio importante para América Latina, pero América Latina no es un socio importante para China, ¿no? Y ahí pueden ver en ese gráfico, queda muy didáctica y pedagógicamente explicado. Y lo mismo de importaciones. ¿De dónde compra China? ¿A qué países compra China? Entonces, vean ahí, importante es el amarillo, Asia, su propia región, Estados Unidos, la Unión Europea, el rojo, el resto del mundo, que debe ser África, con quien tiene mucha relación comercial China, y el verde es América Latina. Otra vez, pueda que para América Latina las importaciones desde China sean muy importantes, pero América Latina no es importante para China en sus importaciones. Somos un socio totalmente marginal para China, como América Latina, ¿no? Bueno, imagínense entonces lo que es Bolivia en la relación comercial con China. Ahí tienen nuestra relación comercial con China a 2018 y siempre totalmente deficitaria, similar a nuestra relación comercial con Chile, siempre negativa. Y si ustedes quieren con detalle, ahí podrán ver los productos que exportamos, los productos que importamos de China y sus valores. ¿Cuál es entonces el interés de China en América Latina en términos económicos? Pues asegurarse el suministro de materias primas. Y eso es petróleo para la industria, alimentos para sus 1.300 millones de habitantes y minería, que también es utilizado en la industria. ¿Cuál es el interés político? Bueno,
China es un jugador que cada vez tiene más presencia en el mundo y busca más espacio y protagonismo, muestra los dientes de vez en cuando ante Estados Unidos y es partidario del multipolarismo, que significa que si el mundo en algún momento fue bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, luego se dice que fue unipolar cuando se derrumba la Unión Soviética y Estados Unidos era el imperio, el estado hegemón, ¿no? Todo el consenso de Washington, hasta el año 2001, dicen que fue hasta el año 2001 con las Torres Gemelas, etcétera, pero que coincide también con el ascenso de China, India y otras potencias similares que exigen que el mundo sea multipolar. Entonces, China busca eso, ¿no? En el ámbito político, que el mundo sea multipolar. Y su interés diplomático, pues contener las intenciones de independencia de Taiwán. ¿Por qué es tan importante Taiwán? Porque Taiwán, algunos países de Centroamérica y Paraguay en Sudamérica reconocen a Taiwán en vez de China como país. Taiwán, bueno, ahí hay un tema de que Taiwán es capitalista y China en teoría es comunista, ¿no? Entonces, en la revolución de China era comunista, todos los que eran capitalistas han escapado a Taiwán y ahí se han refugiado los capitalistas. Y bueno, Taiwán hace un tremendo lobby para que sea reconocido como país independiente y China no permite, ¿no?, que sea considerado como país independiente, pero países centroamericanos y Paraguay lo reconocen a Taiwán como país independiente. Entonces, en el ámbito diplomático, China trata de contener que más países lo reconozcan a Taiwán como país independiente. A cambio, Taiwán da muchos regalos a los países centroamericanos y a Paraguay para que lo reconozcan como país independiente. Por ejemplo, recibe aviones militares de Taiwán los paraguayos. Bueno, y este gráfico es muy importante porque siempre hemos considerado en nuestra historia que nos han enseñado que nosotros somos occidentales, ¿no? Pertenecientes a la civilización occidental, es decir, lo que está a la izquierda de la línea negra que está en el centro del mundo. ¿Cuál era el centro del mundo? Lo que está ahí en la línea negra, y es Europa, ¿no? Ese era el epicentro, el centro del mundo, el centro del conocimiento, de la navegación, de la ilustración, donde nace la ciencia, etc. Y de ellos dividen el mundo entre Occidente, lo que somos nosotros, y Oriente. De hecho, ustedes en geografía nos han enseñado el Medio Oriente, es decir, por donde está Egipto, el lejano Oriente. ¿Cuál es el lejano Oriente? Zipango, es decir, Japón, Australia, esos países, Fiji, lo que está alejado, eso lo vemos como el lejano Oriente. Pero esa concepción geográfica la hemos entendido a partir de ese mundo construido desde Europa, que era en el centro, y nos divide en Occidente y Oriente. Pero ese mundo realmente se está transformando y está cambiando, porque el centro del mundo se está volviendo el Asia. China, India, los países del sudeste asiático están creciendo a un ritmo increíble, mientras que Europa y los países europeos hemos visto cómo está decreciendo su presencia, su participación en el comercio, lo mismo Estados Unidos, una potencia decreciente en términos económicos, políticos, ¿no?, aunque no militares. Entonces, si el centro del mundo va a ser el Asia, ¿cómo se reconfigura el mundo? Ahí ya pueden ver cuál es el occidente. El occidente y extremo occidente se vuelve Europa, África, el centro del mundo viene a ser Asia, todo lo que es Japón, China, los países del sudeste asiático. ¿Y cuál es el lejano oriente? El lejano oriente es Sudamérica, ¿no? Y sobre todo el lejano oriente es el país que encima está metido al centro de Sudamérica, es decir, Bolivia. Somos como el equivalente de lo que en 2 siglos atrás, digamos que era Mongolia, ¿no? Así como lejano oriente, casi ni se escucha. Ahí entre dos, ahí metido en su territorio entre dos países grandes. Pues en la nueva configuración, cómo se está transformando el mundo, el lejano oriente es Sudamérica y todos los territorios internos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, el mundo se está transformando y el mundo se está transformando también a partir del comercio, y el comercio a la vez responde a los efectos de los cambios que se están dando a nivel global, en el ámbito político, en el ámbito económico,
en el ámbito internacional. El comercio es resultado también de las pugnas políticas y geopolíticas que ocurren en el mundo. Y si no, vean cómo el tema de las pugnas, de la rivalidad política y por la distribución del poder mundial entre China y Estados Unidos repercute en el comercio internacional. Ok. Hemos avanzado rápido las diapositivas que teníamos pendientes y con esta última explicación es con lo que quería concluir la clase de hoy, pero también el, el módulo que en teoría hoy concluimos, y quería dejar un tiempo para preguntas del módulo en general o de la clase de hoy en particular, o cualquier otro tipo de consulta que de repente tuvieran del tema de los foros, del tema del cuestionario que tienen pendiente, o cualquier otro ámbito. Tenemos 20 minutos para conversar. Licenciado, buenas noches, le habla Verónica. Dale, Verónica. Licenciado, hace un momento nos comentaba de que Taiwán ha hecho está haciendo todo lo posible para que sea considerado un país independiente. Bueno, yo no sé cuál es la importancia de que un país sea considerado independiente. Si nos pudiera explicar eso, por favor, licenciado. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Verónica, por la pregunta. ¿Por qué es importante ser un país independiente? Bueno, hay muchas respuestas o muchas cuestiones que darían respuesta a esa cuestionante. Para empezar, muchas naciones buscan ser país independiente y hasta el día de hoy no lo logran. Solo por darte un ejemplo, los kurdos, los gitanos, dice que también buscan ser un país independiente y no tienen territorio. En su momento fueron los judíos y pelearon por ser un país independiente, y es lo que hoy es Israel. Y todavía hay territorios que están reclamando su independencia, por ejemplo el Sahara Occidental, y países más grandes no les dejan, como en este caso Marruecos, Argelia. No es ya muy común escuchar territorios que estén luchando por su independencia, porque la mayoría ya ha conseguido su independencia. Todo el África era excolonial y en los 60 se han ido independizando, son los últimos los países más jóvenes que han logrado su independencia. Ahora, ¿para qué sirve ser un país independiente? Bueno, eso te da primero ser reconocido como tener soberanía, y al tener tu soberanía puedes hacer uso y explotación, para empezar, de los recursos naturales que tú tengas sin que sea utilizado o cobrado algún grado de impuestos por otra potencia, ¿no? En el caso de Taiwán no es tanto un tema de recursos naturales como son en algunos otros casos de otros países, sino sobre todo es político, porque como te digo, Taiwán es totalmente capitalista, tiene un modelo totalmente capitalista y similar a Hong Kong, ¿no? Un centro financiero reconocido mundialmente, brutalmente próspero, pero China comunista tiene otro sistema de gobierno. Pueda que ciertas ciudades de China sean muy capitalistas, pero todo el resto de la masa continental, que es grande China, sigue siendo comunista. Y los chinos no quieren, los de Taiwán no quieren mantener ningún tipo de vínculo con la China comunista. Como te digo, hubo cuando se asume el comunismo en China, todos los disidentes, los opositores a Mao Zedong, liderados por Chiang Kai-shek, huyen a Taiwán y ahí instituyen como un refugio, ¿no? Como un espacio de lucha contra la China comunista, y ahí establecen un modelo diferente, un modelo económico. Cuando China, durante muchos años, China estuvo aletargada, por eso le dicen como era el dragón que dormía, y que permitió y dejó que ocurra cualquier cosa en esta isla que es Taiwán. Y ahí Taiwán pudo mantenerse con un gobierno
diferente al que existía en la China continental, en la China comunista. Entonces, cuando el dragón despertó, después de 1978, cuando empiezan a hacer sus reformas de carácter económica, sobre todo, China empieza a despertar y China empieza a reclamar territorios que los había dejado en statu quo, es decir, que no tenía la fortaleza diplomática o militar o interés político para reclamarlos. No solo es el caso de Taiwán, es Hong Kong también, y también es Macao, otra de las islas que estaba bajo soberanía inglesa y que cuando China empieza a generar musculatura económica, política y militar, y le dice a Inglaterra, devuélvanme Macao. Bueno, cuando era débil China no le hacen caso, pero cuando ya empieza a ser un actor importante, bueno, hacen un acuerdo entre Inglaterra y China para que Macao progresivamente vuelva a la soberanía china. Y bueno, entonces todavía Hong Kong igual sigue en esa misma lucha, Taiwán también lo propio. Eh, ¿Para qué sirve también ser país independiente? Bueno, a ver, la primera pregunta, que si estuviéramos en clases físicas les diría cuántos países hay en el mundo, porque siempre alguna vez me han hecho preguntas similares y en realidad hay muchas personas que no les interesa y a la vez no saben cuántos países hay en el mundo, pero reconocidos por Naciones Unidas son 194 países. Y hasta 1980 y tantos, o 70, a fines de los 70, China no era reconocida como país. Quien era reconocido como país ante Naciones Unidas era justamente Taiwán, y es decir, Taiwán tenía el asiento de la China continental en Naciones Unidas. Como te digo, cuando China crece, empieza a asumir más los liderazgos, reclama y pide que Taiwán ya no esté en Naciones Unidas como país miembro, sino es observador, y reclama su asiento en China. De hecho, en Bolivia también es Víctor Paz Estenssoro en los 80s que deja de tener relaciones con Taiwán y rompe relaciones con Taiwán y reconoce a la China continental, porque antes lo reconocía. Como te digo, ser un país independiente sirve para que tú mismo te puedas gobernar bajo tus propias leyes, tener tus propias normas, establecer cómo vas a administrar tu moneda, tu ejército, tu himno, tus banderas, tu educación, tu salud, ¿no? Esas son las prerrogativas de ser un Estado soberano, ¿no? Que no te debas a nadie. Eso es lo que te podría decir. Muchas gracias, licenciado. Ya he comprendido el contexto de todo esto, la influencia que tiene, no solo a nivel nación, sino a nivel comercial, y bueno, el ámbito es amplio, a lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Así es, estimada Verónica. Gracias, licenciado. De nada. Estamos en los momentos de preguntas, respuestas de nuestro módulo, así que por favor háganlas, tenemos 15 minutos todavía. ¿No se les viene nada a la mente, ninguna pregunta, alguna duda que tengan? Nunca hay preguntas malas, jamás, porque estamos en ese momento, ¿no? De hacer preguntas. Yo que trabajo y veo muchas, sabes, algunos de ellos bien jovencitos que llegan al trabajo, pues a veces les hacen preguntas y bueno, ya es muy diferente que tengas que responder a algo siendo estudiante que siendo trabajador o siendo ya funcionario. Entonces, aprovechen esta etapa en que se les pide que hagan preguntas y nunca hay ninguna consulta que es mala, siempre todas son buenas y tienen la opción de que si las sé, las respondo y si no, las averiguamos, pero es su oportunidad de hacer preguntas. Bueno, no hay preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta en el tema de foro? ¿Alguna pregunta que no haya quedado claro? ¿O si quieren ampliar alguna o quieren que respondamos alguna entre todos? O en el tema me han dicho que no habían todavía subido los exámenes, el cuestionario. Me han contactado hoy día más temprano y me decían que
van a habilitarlo desde hoy a las 9 de la noche hasta el domingo a las 11:59 de la noche. Eso me han dicho, que se les había dado una hora. Yo les he pedido que me parecía poco tiempo, les he pedido que sea 45 minutos por cada uno de ellos, porque son tres lecciones, ¿no?, que hemos visto. Entonces que sea como 45 minutos por cada una para cada uno, para que hagan tranquilos, porque no es carrera de quién termina más rápido, ¿no? Ese no es el interés. El interés es que incluso en un examen no es la última opción del profesor de que también ustedes aprendan, porque van a utilizar sus apuntes, de hecho, que lo cual no tengo inconveniente, pero las preguntas son justamente para pensar, que les obligue a buscar en sus apuntes o en estas diapositivas la respuesta, ¿no? Y para eso se requiere tiempo y lo tienen que hacer tranquilo, así que yo les he pedido a los encargados de subir a la plataforma que les den el tiempo necesario, no tienen por qué estar deprisa haciendo todo, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Ninguna. Es que es feriado, ¿no? Creo que todavía es feriado. Debe ser por eso. Bueno, si no hay nada que pueda... Sí, licenciado, tengo una consulta, más una consulta, una opinión tal vez, ya considerando temas del foro, considerando todos los tratados, desde su perspectiva, ¿cómo usted cree que va a ser la integración a futuro? ¿Usted cree que sí tengamos una integración, valga decir, en los tratados? Considerando la coyuntura actual, la crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial prácticamente, ¿usted cree que pueda surgir, digamos, mayor integración entre los países, tanto latinoamericanos, Unión Europea y entre otros? ¿O es una perspectiva más tal vez negativa, no tan positiva? ¿O cómo sería nuestra perspectiva a futuro? Ok, gracias por tu pregunta. Es una pregunta similar a que estábamos comentando al principio, pero depende de la perspectiva, como les decía, de individual, ¿no? De cada uno, depende de la formación, incluso depende de la edad. Los jóvenes suelen ser más optimistas con los procesos de integración que la gente más adulta. Eso estoy empezando a vivirlo, ¿no? Con la gente mientras más adulta y que ya ha visto la comunidad andina desde los 60, 70 y ven que en 50 años no ha avanzado mucho, pues no consideran que en los próximos 10 años vaya a haber grandes cambios. Los que son más jóvenes creen que es posible tener cambios más a corto plazo y que van a buscar convergencias. Lo que sí está ocurriendo es que el mundo está cada vez más dinámico e impredecible. Vean nada más lo que acaba de ocurrir con la pandemia, que no nos los esperábamos hace 6 meses, o 7 u 8 meses, ¿no? Esto es algo que en un siglo nunca habíamos escuchado en historia y en películas, pero no lo esperábamos. Pero ahora la pandemia va a generar que los procesos de integración se aceleren, o al contrario, la pandemia va a generar que los países adopten una actitud más proteccionista. Y tienen ustedes pensadores, académicos, especialistas en temas de integración que están escribiendo sobre ese tema. Se van a volver los mercados más liberales, dado que el comercio está retrocediendo, está disminuyendo, o se van a volver los países más proteccionistas luego de la pandemia. Y hay criterios para ambas hipótesis. Lo que sí ha ocurrido es que luego de las pandemias los países han tenido un bajón en su comercio, la logística de las cadenas de importación o de exportación también han quedado afectadas. Dicen que el comercio intrarregional va a ser el futuro a corto plazo, la solución para salir para reactivar las economías a partir del comercio internacional, porque el comercio mundial en general está siendo muy afectado, de que el proteccionismo en algunos países va a volver, porque van a entender de que
lo mejor es hacer del comercio interno el motor de crecimiento. Otros más bien apuestan de que esta es la gran oportunidad para que el comercio pueda liberalizarse, considerando de que está pendiente la ronda de Doha, que ya lo hemos visto, y que más que nunca la pandemia está llevando a una situación en que la ronda de Doha debe de una vez concluirse. Como se acuerdan, bajo el principio del todo único, mientras todo no esté concluido, todos los temas no estén concluidos, la veintena de temas, ningún otro tema puede entrar en vigencia, en vigor, y eso está retrocediendo. De repente hace que el mundo ingrese considere que el mundo tiene que de una vez terminar la ronda de Doha, y eso podría ser también un factor que facilite y simplifique todos los procesos administrativos propios del comercio exterior en las aduanas, sobre todo con los certificados de origen digital, con los operadores económicos autorizados, con el tema de esas aspiraciones de hace décadas con la ventanilla única de comercio exterior, con unas uniones aduaneras integradas, totalmente interoperables entre ellas, entre todos los países. Creo yo de que lo que más va a facilitar el comercio entre nuestros países va a ser la tecnología, digitalizar nuestros procesos administrativos de aduanas, de controles sanitarios, fitosanitarios y voluntad política, ¿no? La voluntad política de que no vayamos no estemos a la intemperie de los afectos y desafectos de carácter político ideológico que suelen ocurrir cambios cada 5 minutos, y eso hace que se acelere y desaceleren, ¿no?, estos procesos de integración. Yo no quisiera como así darles abiertamente si yo estoy en el grupo de optimistas o en el grupo de pesimistas, si yo planteo el bilateralismo en vez del multilateralismo, o prefiero el regionalismo en vez del multilateralismo. Todos son instrumentos, todos son mecanismos, y cada quien tiene su preferencia. Eso te podría decir. Ya, licenciado, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Bueno, voy a llamar lista por última vez, así que todos estén atentos a no es necesario que activen sus videos porque es feriado, así que podría haber gente en pijama y no tengo problema. Basta con que digan presente cuando los mencione. Eva Aguilar. Presente. Ok. Verónica Belén Vilca. Presente, licenciado. Ok. Vania Condori Laura. Presente, licenciado. Ok. Gabriel Córdoba Flores. Presente, licenciado. Valkyrie Escobar Genio. Presente, licenciado. Verónica Guiteras Aramayo. Presente, licenciado. Ingrid Herrera Rocabado. Ingrid Rocabado Herrera. No hay. Gimbert Rubén Jiménez. Presente, licenciado. Marcelo Landa González. Marcelo Landa. No está Marcelo. Bueno. Noelia Landa Medrano. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Supongo que tampoco está Vilma Mamani Rojas, ¿no? Porque nunca estuvo, o hoy día está. No está. Muy bien. Fernando Marca Rivera. Presente, licenciado. Muy bien. Marco Paco Hualpa. Presente, licenciado. Ok. Helen Roda Socio. Presente, licenciado. Beimar Saavedra Loaiza. Dice que está sin audio.
Ya, bueno. Freddy Surco Hayo Quino. Presente, licenciado. Carlos Surco Cabezas. Presente, licenciado. Mireya Valencia Flores. Presente, licenciado. Verónica Vilca Jiménez. Presente, licenciado. Ya, muy bien, listo, hemos llamado a todos. El licenciado Carla Canaviri falta. Carla Canaviri. Ya, Carla Maribel Canaviri Gómez. Gómez. Exacto. Sí, licenciado. Ok, listo, perdón, muchas gracias a todos. Última opción, ¿alguna comentario, pregunta? Aunque sea comentario del módulo, si quieren es el momento. Sugerencias, recomendaciones. Tal vez alguna amenaza, algo, nada. Bueno, listo. Entonces, de no existir mayores preguntas ni de forma ni de fondo al módulo, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su paciencia de haber escuchado las 6 clases, ahora 30 el módulo de integración económica que yo había preparado para ustedes. Lo que he intentado es mostrarles un poco de lo que es los procesos de integración económica en nuestra región, en nuestro hemisferio, en el mundo, algo de las reglas del comercio internacional con la creación de la OMC, el GATT y sobre todo ver la realidad de Bolivia en ese contexto. Así que les quedo muy agradecido por su tiempo y sigan entusiasmados con el comercio internacional, con la integración económica, porque es un motor de crecimiento y lo vamos a requerir cuando termine esta pandemia. Tenemos que hacer del comercio exterior el motor para la reactivación de nuestras economías. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien, saludos, hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias.